fortalecer los organismos de control, fortalecer las asustadurías, las procuradurías y las contralorías y las policías. Digo, de las asustadurías a raíz de un episodio un poco anecdótico que me aconteció hace como 2 años. Estábamos en un encuentro de gobernadores en Villavicencio, en la estrategia Hechos y Derechos, un convenio que tiene la Procuraduría con la UNICEF para evaluar las políticas públicas de la niñez y de la adolescencia. Y cada año nos reunimos con los gobernadores para evaluar qué se está haciendo en cada entidad territorial, en cada departamento. Y pidió la palabra el gobernador del Amazonas. Dijo: señor asustador general de la nación, no sé si fue un lapsus calami o que realmente quería hacer una crítica afectuosa o expresar la percepción que tenía de la... Pero las políticas para combatir la corrupción no son suficientes exclusivamente fortaleciendo estos organismos de control o las policías. Mire, nunca antes en la historia nacional se destinaba tanto dinero del presupuesto nacional para estos organismos o para los organismos de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Y nunca antes la corrupción había llegado a los niveles que hoy ha llegado. O por lo menos nunca antes se había colocado tan evidente ante la opinión pública. Pero más aún, no hay año que no se modifiquen los estatutos anticorrupción. Ustedes recordarán que siempre se diseñan y se modifican y se modernizan y con bombos y platillos, que con esta norma era lo que necesitábamos para combatir la corrupción, y aprueban las normas y no pasa nada. Es que faltaban unos instrumentos legales para taponar las puertas giratorias, o se crean nuevos tipos penales o disciplinarios y no pasa nada, y se cree que con esos esfuerzos se logra combatir eficazmente la corrupción. Nunca antes en la historia los funcionarios públicos habíamos viaticado más acudiendo a conferencias internacionales sobre la transparencia. Y vamos a Europa y al Asia y a no sé qué, o vamos a las capitales a que nos califiquen sobre la transparencia, sobre el buen gobierno y demás. Y no pasa nada. Y los niveles de corrupción continúan y siguen robándose los distritos y los municipios y los departamentos, y hay escándalos en los ministerios e incluso al interior de los organismos de control, porque lo que se ve afuera se ve adentro también. Uno no puede, como en la frase de los santos evangelios, sin que me declaren eso inexequible ahora, esa afirmación, uno no puede ver la paja en el ojo ajeno, la viga en el ojo ajeno y no en el propio. Y entonces la transparencia hoy, ¿a cuántos? Aquí que hay varios funcionarios públicos, a tantos foros internacionales o nacionales sobre la transparencia no han asistido ustedes. ¿Cuántos convenios internacionales no se han firmado para combatir la corrupción? Infinidad de convenios internacionales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como usted lo planteaba el señor rector, ¿qué hay que hacer para ser buenos ciudadanos? Porque no basta entonces, no es que
no sea necesaria, digo que no basta, que no es suficiente las normas positivas, que no es suficiente las normas punitivas, que no es suficiente el derecho penal, ni el derecho disciplinario, ni las policías o para controlarla, son necesarios, pero no suficientes. Permítaseme aquí recordar, algunos de los presentes ya me han oído muchas veces esta charla, pero hay otros que no, les pido excusa a los asistentes que ya me la han oído, pero este es el escenario adecuado y apropiado para hacerlo. Traigo a colación la experiencia de un alcalde italiano, el alcalde de Palermo. Ustedes saben que Palermo es la capital de Sicilia. Saben ustedes también en la historia qué significa Sicilia para la historia de la mafia. Pues eligen a un alcalde que se llamó en el año 88 don Leo Luca Orlando, alcalde de Sicilia. Dijo, alcalde de Palermo, perdón, capital de Sicilia. Dijo, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para lograr romper esa casi que identidad sustancial entre la mafia y Sicilia, el lugar donde están mis cunas y mis tumbas? Y se puso a observar cómo habían dos grandes instrumentos para combatir la corrupción. Y pensaba él en el carro siciliano. Yo desde luego no conozco Sicilia y menos el carro siciliano, pero por lo que él describe es el equivalente a nuestro carro de mulas. Dice, el carro siciliano, dice, tiene dos grandes ruedas. Para que ese carro avance, el conductor debe dirigirlo en una misma dirección, con una misma velocidad ambas ruedas, para lograr arribar al lugar destinado. Dice, una rueda, y el lugar destinado es precisamente la defensa del patrimonio público, la defensa del interés general, la defensa de los intereses colectivos, la defensa de la sociedad, la defensa de las políticas públicas, la protección del ciudadano y de los derechos de los ciudadanos. Pero ¿cómo hacer? Es una primera rueda, es la legalidad. Una primera rueda es la legalidad. Pero un carro con dos ruedas, una frenada y solamente esta rueda, pues no avanzará nunca y se desbaratará el carro. Es necesario que la otra rueda avance en la misma dirección y con velocidad similar. Y esa otra rueda es la cultura. Esa otra rueda es la cultura. Y de ahí es que se ha venido conociendo y hoy es tan popular la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad. Pero sin cultura esto sirve de poco. Ya sabemos nosotros que sirve de poco. La hemos utilizado sin utilizar esto, y muchas veces disolviendo esto, porque ¿cómo se logra permear los valores y los principios que están acá? ¿Cómo logra permear nuestra conducta y determinar conductas públicas o privadas con los valores y con los principios? ¿Cómo es que yo voy a ser dócil a las previsiones y obediente a las previsiones señaladas en la ley? Permeando las conductas, permeando los principios. Es indudable que simplemente con las decisiones y las disposiciones de carácter legal, simplemente por temor a las consecuencias punitivas de la ley, solamente con el temor que genera
la sanción penal o la sanción disciplinaria no es suficiente. Si nosotros sabemos que la manera de permear esas conductas, de modificar actitudes, de ser buenos ciudadanos, es con los valores, es con los principios. Si nosotros no logramos construir, reconstruir, restaurar ciudadanía, va a ser muy difícil tener funcionarios públicos que respeten la ley, que en sus decisiones prime el interés general, el bien común, las responsabilidades colectivas. Si nosotros no creamos los escenarios adecuados para poder ejercer las virtudes cívicas. Y en eso hacemos muy poco, no solamente como Estado, porque no es responsabilidad única del Estado, de la sociedad civil, de la sociedad civil. Y cuando hablo de la sociedad civil, hablo de la familia, y hablo de los partidos políticos, y hablo de los gremios, y hablo de la iglesia y de las diferentes confesiones religiosas, y hablo, en fin, hablo de la sociedad civil, que nos corresponde ponernos en guardia en esta cruzada en defensa de la sociedad, en defensa de los valores, de los principios. Si nosotros no logramos transmitirlos, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Seguiremos, como usted dramáticamente lo describiera hace algunos instantes, señor rector. Seguirán robándose el patrimonio público, seguirán manipulando la actividad contractual, seguirá abusando de la autoridad. Hay un paradigma que desafortunadamente hoy está permeando las conductas en el ejercicio de la función pública, y es creer que la autoridad se pueda ejercer para el beneficio individual, sacrificando lo social, sacrificando lo público. Y esa es una de las grandes crisis del ejercicio de la actividad pública, y es una de las crecientes circunstancias que han deslegitimado ese ejercicio de lo público, el observar que el funcionario público ejerce la autoridad, pero como ocasión de enriquecimiento o como ocasión de beneficiarse de los instrumentos que le han sido otorgados para defender el interés general. Ejercer la autoridad es servir a, no servirse de. Ejercer la autoridad es servir ¿a quién? Al bien común. No servirse de ella para el beneficio mío, de los míos, de mi grupo. Entonces, don Leo Luca Orlando, volviendo al alcalde de Palermo, diseñaba y pensaba algo que es objetivo, que es una realidad tosuda. No basta con la ley. Es necesaria, claro que es necesaria, pero no basta ella. Es necesario que haya buenos ciudadanos, y buenos ciudadanos no los obtendremos por arte de vivir loque. El buen funcionario público, una vez se posesiona, por sí mismo no se convierte en buen funcionario público si no hay buenos ciudadanos. Si no hay buenos ciudadanos, si no hay
familia. Y si no hay educación, y si no hay ese escenario natural para transmitir esos principios y esos valores, eso no le corresponde al Estado y menos al mercado. Eso le corresponde naturalmente a la familia. A la familia. Y a los órganos. Y a la sociedad civil. Y en la sociedad civil a la educación. Y ahí la importancia que tiene la educación. Y ahí la trascendencia de ustedes como escenario adecuado y apropiado para no solamente formar en tecnología, como lo está anunciado en su currículum, humanismo, más técnica, buenos técnicos, pero buenos hombres, pero buenos ciudadanos. Y ese es el reto que ustedes tienen, entregarle a Medellín, entregarle a Antioquia y a todo este sector del país profesionales con valores y con principios. A mí me han criticado mucho y me acusan todos los días de fundamentalista, porque hablo lo que estoy hablando y no voy a dejar de hablar. Duré otros 4 años hablando, me querían dizque poner de candidato para sacarme de la Procuraduría, porque les fastidia. Porque les fastidia que haya un procurador con el talante que tiene el procurador. Y el procurador seguirá con igual talante, porque no me dejaré descafeinar. Como decía un amigo, uno es como es y a veces peor. Pues seguiré siendo el mismo en estos, ya no 4 años, 3 años y medio. Me querían dejar, querían un paso al lado. Pero como recordando a San Agustín, yo le temo más a la lengua de los aduladores que a la espada de mis adversarios. Por eso vamos a continuar con estos retos. Cuando llegué por primera vez a la Procuraduría entendí que sobresalía, que era importante, que era necesario, que era una urgencia nacional el combate denodado en defensa del patrimonio público, en defensa del interés general y como representante de la sociedad, porque quieranlo o no, el procurador por disposición constitucional es quien representa a la sociedad, y como representante de la sociedad de garante de garantías, defensor y promotor de los derechos fundamentales y defensor de la familia, como representante de la sociedad, y seguiré actuando en ese mismo sentido en defensa de la familia, de la vida y del matrimonio. Entonces, decía que cuando llegué entendí los retos que tenía en la defensa del patrimonio público y en la lucha contra la corrupción. Y encontré que era menester escoger casos paradigmáticos para hacer pedagogía. Casos paradigmáticos de corrupción por la gravedad de los hechos, por las consecuencias y la afectación al patrimonio público, al interés general, por la afectación a la credibilidad institucional
Y entendí entonces que era menester escoger casos paradigmáticos de corrupción, que no fuesen exclusivamente los porteros y las secretarias quienes sufrieran las consecuencias de la acción disciplinaria, que era menester enviar mensajes. Hacer pedagogía frente a los corruptos, para que entendieran que por lo menos corrían riesgos. Hacer pedagogía frente a la sociedad, para que entendieran que la institucionalidad actuaba en defensa del interés general. Y yo no quiero detenerme aquí señalando los casos que durante estos primeros 4 años aboqué de impacto nacional. Yo hace más de 1 año y medio proferí decisiones en el caso del cartel de la contratación en Bogotá. Alcalde, 2 congresistas, contralores, gerentes del IDU, 8 funcionarios del IDU. Hace más de 1 año y medio proferí esas decisiones ejemplarizantes. Lo mismo en todo el país, porque menester es que la sociedad entienda que hay órganos que, cumpliendo sus roles constitucionales y desde luego defendiendo el debido proceso y el derecho a la defensa, protegen el interés general y el patrimonio público. Y desde luego que hay unos retos que hay que afrontar, y esos retos a afrontar cuando me posesioné lo dije con toda claridad, que la lucha la lucha sin cuartel frente a la corrupción era el reto primordial que yo iría a enarbolar en este cuatrienio. Y a fe que lo estoy haciendo y que lo voy a seguir haciendo. Desde luego, como reza el adagio popular, uno no es monedita de oro. Entonces, cualquier decisión, por las consecuencias que tiene, es objeto de todas las suspicacias y de todas las interpretaciones de cualquier orden. Entonces, si sanciono a uno, claro, lo sancionó porque es de tal sector o de tal partido o de tal filiación, y es que ese es demasiado reaccionario, ese procurador, claro, por eso lo sancionó. Entonces, si lo absolvió, claro, ¿cómo no lo va a absolver? Pero bueno, eso, el funcionario público, como toma decisiones públicas y más en las competencias que tengo, debe tener contradictores. Ay del funcionario que tomando decisiones no tenga contradictores. Yo soy consciente de ello. Continuaré en materia disciplinaria condenando y absolviendo. Continuaré en materia de prevención haciendo acompañamientos a los diferentes órganos públicos para lograr que las políticas públicas cumplan con su finalidad. Y en materia de intervención judicial continuaré actuando con independencia y con transparencia, garantizando los derechos ciudadanos. Y continuaré en defensa de las víctimas,
Por estas calendas se requiere una Procuraduría independiente en defensa de las víctimas. Lo dije en el discurso de posesión, seré vigilante de los acuerdos de La Habana. Como representante de la sociedad, no se me puede pedir que no hable. Sería una actitud no solamente indigna de la investidura que ostento, sino una claudicación en el cumplimiento de mis deberes constitucionales. Seguiré cumpliendo con mis roles constitucionales, y cuando yo he hablado, cuando hablo, y desde luego seguiré hablando, sin importar los epítetos ni las suspicacias que algunos puedan tener, lo haré en ejercicio de mis roles constitucionales. La estoy haciendo en ejercicio de ellas, y como preveo y como observo, de acuerdo a las realidades normativas existentes hoy, ya las reiteradas declaraciones de los señores de la FARC, como veo los riesgos que está corriendo las víctimas y los riesgos de la impunidad, pues me corresponde señalarlos. Con razón el libertador Simón Bolívar quiso que la Procuraduría fuese un órgano con autoridad y con independencia. Ay de los derechos de los ciudadanos, ay de los derechos de las víctimas, ay de la sociedad colombiana si tuviese un procurador que no fuese independiente y que se convirtiera en apéndice de otros órganos del Estado. Muchas gracias.